Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia en esta oportunidad y por participar de este Zoom que estamos organizando. Les doy la bienvenida a este Focus Group que estamos organizando en equipo como parte de una investigación de mercado para el curso de marketing en la Universidad Tecnológica del Perú, de la sede de Arequipa. Los integrantes del grupo que estamos realizando y organizando este Focus Group es Miriam Muñoz Mamani, Christopher Rubén Torres, Rosa Esther Quispe Arias y mi persona, que va a ser la moderadora en esta oportunidad de este Focus Group, María de Rosario Zulueta Rojas. Otra vez, muchas gracias por su tiempo y su participación. Entonces, vamos a comenzar con el Focus Group un poco. Quiero que cada uno, para romper un poco el hielo, nos mencionen su nombre, tal vez de qué distrito o departamento vienen, si desean, dar su información acerca de eso, pero principalmente su nombre. Además, hacerles dar a conocer que esta reunión está siendo grabada solamente con fines académicos. Entonces, comencemos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué datos me habías dicho? Tu nombre, si quieres decir distrito, departamento. Ah, ya, me llamo Roberto Tejada. Bueno, yo soy originalmente de Mollendo, pero ahora estoy viviendo en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, de Mariano Melgar. Muchas gracias. Angelo, Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángelo Caña Torres. Bueno, yo soy natural de Arequipa. gracias, Angelo. Marco, por favor. Marco, tu micrófono está apagado. Ok, perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Solano Banda. También soy originario de la ciudad de Arequipa y me encuentro viviendo actualmente en no, en el distrito de Pucarpata. Muchas gracias. Luis Ángel, por favor. Tu micrófono. Perdón, buenas noches con todos. Soy originario de Arequipa y eh, vivo en el distrito de Sachaca. Muchas gracias. Camila. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Me llamo Camila y bueno, soy de Arequipa y actualmente vivo en Tiabaya. Muchas gracias. Jonathan. Buenas noches con todos también igualmente. Yo también soy originario de aquí, de Arequipa, desde mi infancia, todo. Actualmente vivo en el distrito de Cerro Colorado. Muchas gracias. Edu. Buenas noches, mi nombre es Edwin y soy de Cusco. Gracias. Christopher. Bueno, la persona está que con ese nombre. Buenas noches, mi nombre es Christopher, soy originario de Lima, estoy aquí por motivos de estudios. Muchas gracias. Yasilma. ¿Está bien cómo lo pronuncio? Buenas noches, sí. A ver, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Yacirma, yo soy de Puno y bueno, actualmente estoy viviendo en Arequipa, en la Brema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presentación. Ahora vamos a comenzar con un poco más de las preguntas que seguro ya están familiarizados con este tipo de preguntas, que seguramente lo vieron ya en la encuesta que les hicimos llegar previamente. La primera pregunta que vamos a responder es sencilla, es sobre cuál fue el motivo que tuvieron para visitar Arequipa y cuáles fueron esos lugares turísticos que visitaron. Pues el centro histórico, la campiña, miradores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que los motivó y cuáles fueron los lugares que visitaron?
Comencemos con Roberto. Bueno, bueno, en realidad hay mucha cultura, hay mucho que decir de Arequipa. Por ejemplo, yo he ido a visitar al monasterio de Santa Catalina, porque, bueno, tiene historia, creo que más de 300 años por ahí, no recuerdo muy bien, y aparte porque su construcción del monasterio fue algo de 100 años, y bueno, también fui a visitar a la momia Juanita. Esos fueron los dos lugares simbólicos que fui a visitar. Lugares muy interesantes. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Angelo, Yo pues, tuve, ¿no? La oportunidad de visitar lo que son las canteras del sillar, ¿no? Bueno, lo que me llamó la atención fue su arquitectura, ¿no? Lo que es el tallo del sillar, las diferentes, ¿cómo les podría decir? Las diferentes formas o más que todo el tallado, ¿no? Me llamó la atención de ello. Bueno, aparte, otro lugar turístico que viste acá dentro de Arequipa se puede decir Chivay, ¿no? Por el cañón del Colca, más que todo, ¿no? Por ese bonito lugar. excelente, sí. Es un muy bonito lugar. Muchas gracias. Marco, Bueno, el último lugar turístico que he visitado fue el Cañón del Colca. Lo que más me llamó la atención fue los paisajes, ¿no? Que se encuentra allí, la naturaleza y bueno, ¿no? Lo que puedes hacer allí, no sé, su gastronomía, caminar por los senderos, etcétera, ¿no? perfecto. Muchas gracias. Luis Ángel, Bien, los últimos lugares que, por ejemplo, he podido visitar, uno ha sido la Ruta del Sillar, que fue muy bonito, sobre todo por la arquitectura, ¿no? que tiene esta piedra volcánica. Bueno, otro también sería el Mirador de Yanaguara, sobre todo por el paisaje, y algunos restaurantes para ahí creo que lo hace muy cómodo, un lugar muy cómodo. muchas gracias. Camila, Sí, bueno, yo he visitado muchos lugares turísticos, bueno, porque vivo acá y era así un poco obligatorio tener que conocer lo de mi ciudad. Y bueno, he recorrido muchos lugares, el monasterio de Santa Catalina también, el mirador de Yanaguara. En vacaciones tuve la oportunidad de ir a Chihuahua y hace poco también he visitado el Museo de la Catedral, sobre todo porque, bueno, soy estudiante universitaria y, bueno, en la universidad llevo un curso de didáctica del arte y parte del curso era visitar un museo. Entonces, con compañeros y con la maestra visitamos y, bueno, fue una experiencia muy bonita, sin duda. muchas gracias por compartir esa experiencia. Jonathan, Sí, bueno, en mi caso, yo lo último que visité fue el monasterio de Santa Catalina. También por vivir aquí, bueno, durante mi niñez y todo eso he ido visitando diferentes lugares, pero esta última más me llamó la atención porque tuve un interés por la historia, por la arquitectura que tiene este lugar. También había leído por ahí un datito que era uno de los conjuntos coloniales más conservados de toda América Latina, ¿no? Y tenerlo tan cerca y a mi disposición fue uno también de los impulsos que me hizo visitarlo, ¿no? Y conocer mejor. También aproveché un poquito, ¿no? Para ir por ahí a la Plaza de Armas, el museo, ¿no? Los santuarios andinos y hasta el Mercado San Camilo, ¿no? Que también tiene cierto valor. Sí. eso es cierto. Muchas gracias. Edu, Em, yo he visitado la playa de Mollendo. Bueno, me gustó estar hermoso. Después me gustaron las callecitas que están alrededor de la plaza, la arquitectura que tienen esas callecitas.
Más que todo la catedral también que está en la plaza, que ya es bien bonita. Eso es todo. Gracias. Gracias a ti, Christopher. Bueno, en lo personal yo he visitado más, lo primero que me llamó más la atención fue los miradores, al no ser originario de la ciudad de Arequipa, y siempre ha sido mi ruta pasar por acá al momento de irme para Cusco, al momento de irme para Purima o Huancavelica o pasar por Ica, entonces el punto intermedio siempre era Arequipa. Y siempre como me llamaba la atención mucho ver el Misti, entonces lo principal eran los miradores, el mirador de Canaguara, el mirador de Sachaca, esos dos miradores, más que todo como para apreciar el, el volcán, es algo que no, que siempre me llamaba la atención. Claro, eso es cierto. Yasilma, por favor. Bien, bueno, a ver, yo visité lo primero en Yura, ¿no? Las aguas termales, el paisaje muy hermoso. También visité el Mirador de Yanaguara, la Catedral de Arequipa, Chihuahua, ¿no? Son lugares muy agradables. Claro, eso es cierto. Muchas gracias a todos por compartir. Pasamos con la siguiente pregunta más o menos relacionada. A todas esas experiencias que han compartido con nosotros, todos esos lugares que han visitado en este tiempo, ¿nos podrían decir más o menos cómo fue planificar ese viaje a esos lugares? Es decir, ¿planificaron antes, se lanzaron a la aventura, contrataron algún servicio? ¿Cómo fue todo el proceso hasta llegar a esos lugares? Roberto, por favor. Bueno, eso he ido a visitar ya bastante muchos años, de hecho cuando fui al colegio en realidad. Y ahí me perdí. Exactamente qué es lo que tenía que Claro. responder? Así, ¿cómo fue el proceso eh, para la planificación de ese viaje que nos contaste, donde visitaste esos lugares? ¿O te lanzaste a la aventura? ¿Planificaste unos días antes? ¿Buscaste en internet qué visitar? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, fue planificado en realidad, ¿no? O sea, Mm. todos han propuesto, ¿no? Varios lugares a dónde ir, pero como, bueno, éramos estudiantes y básicamente no sabíamos mucho sobre qué lugares, entonces nos han dicho más o menos de qué trata cada lugar para poder visitar. Entonces, todos en mayoría hemos optado por eso, por esos lugares, ¿no? O sea, monasterio, la Uña Juanita, y entre otros lugares, pero que no son tan simbólicos como esos dos. Ay, claro, interesante, muchas gracias. Angelo, Bueno, en lo que resta también, ¿no? Lo que he visitado los lugares fue básicamente por recomendaciones de otros familiares, ¿no? Y lo que son, bueno, las agencias más que todo, ¿no? O sea, consultando así lugares y más que todo los precios, ¿no? Visitar esos lugares. claro, muchas gracias. Marco, Bueno, en mi caso también ha sido base a recomendaciones de familiares que, bueno, han vivido aquí, como mis abuelos, tíos, y bueno, ¿no? También mediante las redes sociales. Acá nada veo recomendaciones de ciertos sitios, ¿no? Turísticos acá en la ciudad de Quito. claro, muchas gracias. Luis, cuéntanos cómo fue, ¿planificaste, no planificaste? ¿Por qué medios lo vistes? Ah, ya, ok. Bueno, en mi caso no tuve ninguna dificultad, creo que fue bien fácil, la verdad. Como lo mencionaba hace rato el compañero, últimamente tenemos las redes sociales, ¿no? Sobre todo TikTok, que te recomienda muchos lugares, incluso que para los que residen en Arequipa, a veces no conoces y por ahí te sale un lugar. Sí, aparte en Plaza de Armas hay muchas agencias, muchas personas se te acercan y te ofrecen muchos combos, ¿no? Muchos descuentos. Claro, eso es cierto. Muchas gracias, Camila. Sí, bueno, creo que
consideré varios factores en realidad para todas las visitas que he tenido. Bueno, cuando era pequeña, obviamente por la familia, el colegio también, como lo mencionaron, mucho resalto las fechas importantes, ¿no? Como por ejemplo, se aprovecha para el día de Arequipa salir en familia, muchas veces saliendo en el aniversario de Arequipa he podido visitar muchos lugares. También por coordinación con mi familia, también hace un día hemos decidido ir a Chihuahua y bueno, fuimos todos. Y la última experiencia, claro, fue en la universidad y sí, fue planificada, pero más que todo por la maestra, ¿no? Como que ya, vamos a ir a este museo y yo averiguo dónde es y tienen que estar ahí. Entonces, son organizados, o sea, no fue complicado, pero sí siempre hay como una pequeña organización. Claro, muchas gracias. Jonathan. Sí, bueno, comparto también la idea de algunos chicos que han compartido anteriormente, ¿no? El tema de las redes sociales. En mi caso, bueno, mis estudios me dirigen bastante a lo que es ese tema y suelo a veces consultar blogs, ¿no? En internet, aparte de las redes sociales, muchas veces hay publicidad que te termina llamando la atención. Y ese fue mi caso, a mí me llamó bastante la atención porque recuerdo haberlo visitado cuando era mucho más pequeño y en ese entonces no tenía tal vez la conciencia que tengo actualmente y realmente quería volver a tal vez conocer y saber tal vez un poco más ya con mi conocimiento actual sobre las cosas y demás. Entonces, mi planificación fue un poco espontánea, porque como mencioné, surgió a partir de las redes sociales y todo esto, pero siempre, ¿no? El tema del transporte, casualmente también había una guía turística que estaban haciendo ahí dentro en vacaciones, entonces también aproveché eso, ¿no? Consulté y finalmente se dio el recorrido. Ah, qué bueno, muchas gracias. Edu. Eh, yo también fui, he planificado antes de viajar, fui por mi propia cuenta, me he enterado más que todo a través de las redes sociales. Tengo algunos amigos allá por Arequipa que me recomendaron algunos lugares y ya, y así llegué a Arequipa. Y aún así me partí. Gracias. Gracias, Edu. Nos pasa a todos. Christopher. En el caso mío fue más por las agencias de viaje, al no conocer todavía la ciudad de Arequipa y estaba a mis inicios y tenía mucha curiosidad por conocer los miradores. Opté por las agencias de viajes, me recomendaron ello, ya sería un camino más fácil porque no sabría qué carros tomar o cómo llegar el trayecto. Entonces opté por ello y así fue como llegué a los miradores. Ok, muchas gracias. Yacielma. Bien, bueno, yo llegué más que todo por recomendación, ¿no? De mis familiares, también previa coordinación. Y como ellos son de allá, pues nos guiaron, ¿no? Somos un grupo de familiares acá de Puno. Y más también por las redes sociales. Las redes sociales hoy en día es pues lo más que todos usamos, ¿no? Entonces, de esa manera conocemos qué lugares son agradables, también el costo. Incluso hay blogs o también personas que se dedican, ¿no? Pues a compartir todo el recorrido en cuanto al pasaje, en cuanto a la estadía, el costo, ¿no? Que sale. Y bueno, de esa manera es que fui a visitar la ciudad de... Gracias. Muy qué bueno, muchas gracias por compartir esa información con nosotros. Ahora, según con lo que he escuchado, eh, ustedes han planificado, algunos se lanzaron a la aventura eh, y que sacaron esa información, esos lugares turísticos por recomendación de familia, de amigos, pero sobre todo de las redes sociales, TikTok, que nos está ayudando bastante, pero también de agencias de turismo. Entonces, yo quiero saber... em, la información que les brindaron todos esos medios, los que acabo de mencionar, familia, amigos, redes sociales, agencias de turismo, ¿consideran ustedes que toda esa información que les brindaron sobre esos lugares turísticos que podrían visitar
¿Fue oportuna, fue acertada o fue lo suficiente informativa para ustedes o tuvieron que buscar algo más, mayor información? Quisiera saber eso. Ángelo. Bueno, en mi caso, bueno, la información que me dieron, sí, bueno, consultando en varias agencias, ¿no? Más que todo. Bueno, unos variaban unas ciertas partes, más que todos los precios. Unos me decían estas promociones hay y tal, ¿no? Pero yo básicamente me fui por bueno, por otras lados, ¿no? Que son las redes sociales y lo que es las plataformas más que todo, ¿no? Que es TikTok, Instagram, donde ahí cuelgan, ¿no? Los diferentes precios y promociones que tiene cada agencia, ¿no? Para ir a cierto lugar turístico. Entonces sí fue oportuna esa información. Muchas gracias. Está bien. Marco. Bueno, sí, también consideré oportuna la información que brindaron mis familiares o también amigos, pero también no está de más, ¿no? Investigar en las redes sociales o conocer los puntos de vista de, no sé, TikTokers o gente que hace este tipo de publicaciones en Facebook. Claro, tienes razón. Muchas gracias por ese punto de vista. Luis. Sí, bueno, en sí considero que el objetivo de las agencias es justamente convencernos, ¿no? De poder elegirlos. Es por ello que van a intentar ofrecerte toda la información posible. Pero así como lo mencionaron antes, creo que a veces no solo basta con lo que las agencias te dicen, sino con las referencias que uno pueda recabar en algunas otras plataformas, ¿no? Donde usuarios comparten su experiencia en estas agencias. Claro, es un buen punto conocer cómo otros tuvieron el servicio de las agencias. Muchas gracias. Camila. Sí, justamente, bueno, en mi última experiencia en la universidad, nos comentaron acerca de esto y la misma nos brindó información, pero justo un pequeño detalle que pasó fue que tuvo que informarse más porque o sea, las clases que teníamos son los días lunes y la catedral o el museo no atendía los lunes, atendía a partir de martes a sábado, entonces tuvimos que cambiar el día justamente para poder evitar como un malentendido que todos vayamos y que no estuviera abierto. Entonces, justamente esos pequeños detalles, bueno, no son pequeños, bueno, en realidad el detalle de información, de saber el horario de atención, de qué hora, el transporte, qué se permite o qué no, es muy importante también para considerar si uno va a ir, porque cuando uno en particular quiere pasear o quiere visitar lugares turísticos, se da el tiempo, en realidad, se da el tiempo de planificar su día, tal vez de ajustar algunas cosas en su horario, de poder cambiar ciertas cositas. Entonces, si no te informas bien y de repente calzas con que no fue como yo, tal vez el día en el que atienden o la hora ya pasó o necesitas una cuota de ingreso y al final tal vez no terminas ingresando al lugar turístico o visitando, te ganas a veces una mala experiencia, entonces siempre es importante informarse y recabar toda la información necesaria para poder ingresar o visitar. Claro, eso es muy cierto. Muchas gracias. Jonathan. Bueno, en mi caso, yo creo que sí fue bastante oportuna. Mira, yo, aparte de haber revisado un poquito esas publicaciones, algunas reseñas que se hacían también del monasterio, yo había investigado un poquito también más allá y me di cuenta que podía encontrar de muchas entidades sus páginas oficiales en la web. En el caso del monasterio tenían su página que se llamaba santacatarina.org, algo así. Y de hecho está ahí, ¿no? Puedes encontrar toda la información, te dan los horarios, algunos precios, programas tal vez que haya educativos. Y eso me ayudó bastante también porque yo planeaba ir directamente al lugar, a consultar, y que no es una mala práctica, pero con estas herramientas que actualmente tenemos,
realmente se nos facilita bastante el acceso a esta información y yo sí considero que fue oportuno todo lo que encontré allí. Sí. Claro, muchas gracias. Edu, Bueno, para mí también ha sido un poco oportuno, pero más que todo yo en recabar información de los amigos que tengo allá en Arequipa y las redes sociales, TikTok más que todo. claro, Gracias. es una buena fuente de información. Muchas gracias. Christopher, Bueno, en un principio quería llegar a los lugares por mi propia cuenta, así que traté de ubicármelo y después por las redes sociales efectivamente también intenté llegar, pero siempre tenía esa duda de que qué pasa si no me desvío o tomo el carro incorrecto, así que las agencias fueron la mejor opción. Su servicio fue, me explicaron la ruta en la cual sería, a qué hora iríamos, hasta qué hora sería y qué puntos estaríamos visitando. Y si querías incluir algunos otros, tal vez comida o algunos servicios más, era un monto más que pagar, entonces al final opté por ese camino. claro, ellos también brindan una buena información. Gracias, Yasilma. Bien, la información de donde yo personalmente me gusta más averiguar por mi cuenta, ¿no? Porque siempre un viaje, una visita tiene que ser planificada, tanto el costo, la comodidad, ver todos los aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, claro, mis familiares sí, los que son de allá y han ido, pues conocen, ¿no? Ya saben, por ejemplo, dónde es más económico, por ejemplo, ya saben dónde tomar el carro, yo siempre prácticamente todo, ¿no? Pero por mi cuenta siempre he revisado en las páginas, ¿no? De los lugares, cómo me puedo guiar y también sobre en TikTok. TikTok te da todo. Hay muchos influencers, ¿no? Que te ayudan, te enseñan todo. Entonces, y depende también, ¿no? También algunos como que no consigue, pero te ayuda bastante. Entonces, de esa manera es que me he guiado y siempre revisando una información pues profunda, ¿no? A detalle para ver que mi viaje pues me salga muy bien. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias a ti por compartir. Bueno, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Ahora, con toda esa información que los llevó, con la experiencia que han vivido en los lugares turísticos de acá de Arequipa, quisiéramos saber si adquirieron algún servicio turístico, algún pack turístico, algo en específico, tal vez hospedaje durante sus visitas. Si fue así, quisiéramos saber cuál fue el motivo que los llevó a adquirir ese servicio y si no adquirieron ninguno, también el motivo de por qué no optaron también por esa opción. Ángelo, En mi parte no adquirí, ¿no? Ninguno de esos paquetes, como dicen, ¿no? Pero fue por bueno, más que todo la mala información que ahora las agencias mandan, ¿no? O sea, como que te dicen unas partes y como que a veces no las cumplen o a veces se hacen bueno, por así decirlo, los locos, ¿no? Y más que todo puede decirse por los precios también, ¿no? Que algunos tienen unas tarifas altas, bajas, tanto para los turistas, tanto nacionales como internacionales, ¿no? claro, eso es un buen punto, el que no tenga congruencia lo que dicen versus lo que te ofrecen. Muchas gracias. Marco, Y, bueno, en mi caso no contamos con ningún paquete turístico cuando visité el Colca con mi familia. Más que todo nos lanzamos a la aventura, ¿no? Como mencionaste antes, guiándonos, no sé, de videos de Facebook, TikTok, pero sí requerimos el servicio de hospedaje porque nuestra estadía sí fue de 2 o 3 días. Eso sí requerimos. muchas gracias. Luis, Ok, bueno, poniendo el ejemplo, ¿no? De la vez que fui a a la ruta del sillar, no adquirí, por ejemplo, a una agencia como tal,
Bueno, en este caso creo que preferir con amigos, sobre todo por la experiencia, ¿no? Tengo entendido que la agencia sigue horarios adecuados en los cuales uno tiene que respetar y tiene que acomodarse. Pero cuando lo haces de una forma más libre, con personas de confianza, creo que es como que más llevadero la experiencia. Entonces, creo que esa fue la razón por la que no elegí una agencia. Claro, es también una muy buena razón. Gracias. Camila. Sí, bueno, en la última experiencia del Museo de la Catedral no fue como tal un pack turístico porque lo organizó la maestra, pero sí fue algo bueno que, por ejemplo, para los estudiantes universitarios, el costo de ingreso es 5 soles y para el público en general 10. Entonces, tal vez no funciona como pack, pero sí como una información que adquirimos y aprovechamos e ir en grupo para pasear con todas mis compañeras del salón, con la maestra. Entonces, bueno, un pequeño dato que también creo que pueden dar las agencias, porque para el público en general, como dije, es 10. Entonces, sí, nos sirvió mucho esa información. Muchas gracias. Jonathan. Sí, bueno, en mi caso yo, como le dije, estuve revisando en la página y así te permite como en un carrito elegir si vas a hacer una visita presencial, en qué fecha, los precios. Y ahí también me percaté que había la opción de una rebaja para estudiantes universitarios de pregrado, ¿no? Porque yendo por el precio de adulto creo que iba por 45 soles, algo así, pero el otro precio ya te lo baja a 15 soles, entonces es mucho mejor, ¿no? Gracias a haber revisado la página. Eh, y nada, la guía turística que yo elegí tenía gente muy preparada, eran profesionales, ¿no? Se notaba claro, explicaban bastante bien, con datos, sus argumentos eran muy interesantes, ¿no? Te hacían querer seguir la guía turística. Y bueno, los servicios también te los brindaban bastante bien. Había una cafetería para guardar tus cosas en lockers. Y, y nada, fue una bonita experiencia. Creo que el comprar ese seguimiento, la guía turística fue bastante bonita. Claro, muchas gracias por compartir. Edu. Yo no he contratado ninguna agencia porque cuestan muy caras. Y aparte de eso, no es bonito viajar y que te estén apresurando. Te dan 10 minutos, creo, para que estés en ciertos lugares y no es chévere. Y me gustó más pasarla solo, a mi manera, disfrutar más, conocer, sacarme más fotos, grabar videos de TikTok, después disfrutar más que todo, todos los lugares que he conocido. Y siento que las agencias están para los que tienen dinero. ¿No? Gracias. Gracias por compartir tu perspectiva. Christopher. La agencia en la cual yo me fui para los miradores, sí considero que fue, sí, decente. Hay varios puntos también a mejorar. Considero que también el tiempo en cada punto que hemos estado también fue tal vez no muy largo, porque al ser la primera vez que exploro esos lugares, da como esa intención de quererse quedarse más tiempo. Y también solo fue de un día, porque solo fue algo más como para conocer, con la intención de a futuros, si es que se presentó la oportunidad, ya sé la ruta, entonces ya podría ir al menos por mi cuenta. Y sí, con respecto a los guías bueno, los guías que estábamos con nosotros en nuestro grupo, considero que para los turistas nacionales también nos explicaba su historia de cada lugar que íbamos, pero también a los turistas del extranjero que también venían, les hablaba y les ofrecía la historia en inglés, así que como en ambas partes, tanto para los nacionales y los extranjeros,
cumplía con ese servicio de al cliente de poderles explicar un poco de la historia de Arequipa y los lugares que hemos ido. Claro, es un buen punto. Muchas gracias. Yasilma. Sí, a ver, bueno, en mi cita a Yura, que fui con mi familia, eh, no agarramos ningún paquete, ¿no? No, tampoco tomamos una agencia. Sería muy bueno que haya un- como una aplicación, ¿no? Para las personas, por ejemplo, como nosotras, que no nos gusta tanto de tener un guía, ¿no? Una aplicación donde haya la información para llegar, el costo, todo ello. Y cosa que estamos más libres, ¿no? De poder hacer en el tiempo lo que queramos, ¿no? Como dice el otro compañero, tomarnos foto, pasar más tiempo, quedarnos hasta más tarde, ¿no? O también hay personas que pues prefieren, no sé, una persona directa, ¿no? Que les guíe. Pero también no está mal, tal vez una aplicación, una página donde la verdad no lo he revisado, debe haber, o tal vez no sé, pero sería muy bueno, ¿no? Que puedan guiarnos también sobre, contarnos sobre la cultura, ¿no? Cómo es que nació todo ello. Pero personalmente, pues no tomé ningún paquete. De hecho, fuimos por nuestra cuenta y sí, dentro de ellos teníamos que pagar un costo, ¿no? Para el ingreso, también para visitar el agua termal y todo ello. Pero no tomé ningún paquete. Bueno, gracias, sería todo. Gracias a ti. Listo, muchas gracias por compartir su perspectiva con respecto a este punto. Y ya como parte ya para ir finalizando toda esta parte del focus group, em, quisiéramos que nos compartan un poco más cómo describirían su experiencia visitando Arequipa. Unas 5 palabras, lo que ustedes quieran extenderse, cómo la describirían esta experiencia y qué aspectos mejorarían de su visita. ¿Qué le habría faltado? ¿Cuál sería el factor que les hubiera gustado que no estuvo presente en su visita, pero para la próxima les gustaría? Ángelo. Bueno, como su nombre lo dice Arequipa, ¿no? La ciudad blanca, ¿no? La ciudad del sillar, más que todo eso lo resalta. Bueno, lo que me gustaría que mejorar fue ¿no? Lo que es una mayor difusión, ¿no? Por ejemplo, de las agencias, ¿no? Que son folletos o algunas informaciones extras, ¿no? Y más que todo las actualizaciones, ¿no? En las páginas web, o sea, ya sea las tarifas, los horarios, bueno, etc., ¿no? Y bueno, con respecto a lo otro serían los precios, ¿no? Que, bueno, sean unas tarifas económicas más que todo, ¿no? Y bueno, que las promociones y los sean y tengan un acceso accesible, ¿no? Y que tengan más paquetes integradores, como dice. Claro, ese es un buen punto. Muchas gracias. Edu. La experiencia que he tenido en Arequipa Ujú. ha sido única y bonita, la verdad. Me ha gustado, más que todo la playa de Mollendo. Es un lugar bonito, más que todo. Esa vez me tocó un atardecer bien chévere. Ya, pues sí, ya disfrutado. Gracias. Muchas gracias a ti. Marco. Mm, bueno, yo considero mi experiencia visitando estos lugares amena, tanto por su riqueza cultural, arquitectónica, también, no sé, el ambiente es ameno. Y los ámbitos, pucha, que podría mejorar quizás es un poco la limpieza, ¿no? Porque a veces encontramos, no sé, basura, no sé, malos olores, quizás la contaminación del aire, ¿no? Por ahora, el exceso de vehículos que hay. Claro, son muy buenos puntos. Muchas gracias, Marco. Luis. Sí, considero que la experiencia vivida fue muy buena, sobre todo por los paisajes, este estilo medio europeo que tiene Arequipa. Algunas cosas por mejorar, por ejemplo, que he podido observar han sido que muchas veces en el trayecto hay algunas determinadas zonas con mucho tráfico
Y, y si a esto le sumas el calor que a veces tiene Arequipa, digamos que es un poco sofocante. Pero de ahí creo que todo bien, todo bien. Muchas gracias, Camila. Sí, bueno, considero que siempre visitar, eh, ver las expresiones artísticas siempre es algo enriquecedor como la persona, cultural. Siempre es inspirador también ver las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo, conocer la historia. Bueno, en lo particular siempre me agrada mucho, ¿no? Lo que mejoraría, sin duda, como lo mencionaron anteriormente, creo, Marco, mencionó la importancia de la limpieza y de justamente mantener los sitios históricos, arquitectónicos limpios, ¿no? Porque a veces uno como turista tiene siempre las expectativas muy altas acerca del lugar a visitar, espera que esté bien conservado, espera ver la belleza como tal de lo que va a visitar y a veces encontrarlo, pucha, que mal logrado, grafiteado, con mala limpieza, mal olor, claro, bajonea un poco y no quita obviamente la experiencia enriquecedora, pero sí es un punto muy importante que se debe mantener, yo considero, en las visitas históricas. Muchas gracias, Camila. Son unos muy buenos puntos que resaltar. Jonathan. Bien, principalmente creo que la experiencia fue enriquecedora por la parte de la inmersión histórica de todo lo que aprendí allí adentro. También por mi propio disfrute visual, porque yo pude observar, ¿no? De cerca toda la arquitectura, reconocer algunas cositas también que iban diciendo los guías, las celdas, los patios, me llevo todo eso. Y lo que yo mejoraría, tal vez esto ya, o sea, también considerando, ¿no? Los puntos que trataron los anteriores, yo creo que tal vez en un futuro, porque hace algunos años yo había tenido una pequeña guía por Perumín, por las instalaciones por allí, y recuerdo que habían utilizado tecnología muy interactiva, el uso de algunas pantallas con realidad aumentada y principalmente mejoraban bastante lo que es la experiencia educativa, aparte de hacer participar a todos los que estábamos allí, ¿no? Creo que esto podría implementarse tal vez más a futuro. Actualmente no lo veo, no, o al menos no veo que en la mayoría haya mucho interés en eso, pero tal vez poco a poco va a irse implementando, viendo que es más útil, más necesario, tal vez les facilita la explicación. Y bueno, eso, tal vez una tecnología ya mucho más interactiva acá un par de años, tal vez. Claro, es un muy buen punto y muy interesante, Jonathan. Muchas gracias. Christopher. Bueno, yo mejoraría del paquete de turismo que la agencia en la cual he adquirido. Me gustaría que mejoren en la comodidad del viaje, del transcurso, y porque no era muy, tal vez, muy limpio, más que todo al momento de, como, y al iniciar el viaje se supone que el servicio debe estar limpio. Entonces había desperdicios del anterior, bueno, la anterior ruta que habían hecho los turistas y el otro era que me gustaría que respeten las horas que dijeron el punto de salida era a la 1 de la tarde, creo, y se demoró más de eso, porque no querían salir hasta que al menos lleguen todos y como que no querían dejar a pasajeros, bueno, afuera, ¿no? Y sí o sí esperar a todos y hasta que lleguen todos. Y eso, un poco de deficiencia en esa parte que la agencia no manejó y aparte su punto de partida estaba lejos de la agencia, no estaba ahí nomás, sino que unas cuadras más arriba, pues sí. Todo eso. Claro, muchas gracias por compartir tu perspectiva. Yasilma. Bueno, mi experiencia fue de hecho maravilloso, fantástico, pues pude conocer lo que es varias ciudades. Disculpa. Bueno, le decía que pues fue hermoso conocer, ¿no? El paisaje.
Y pues algo que puede ver en la ciudad pues es todo limpio, todo ordenado, ¿no? Sí hay tráfico, pero se mantiene, ¿no? También la experiencia que tuve en visitar Yura, eh, bueno, algunas partes vi que pues las personas siempre dejan desperdicios o también llevan su comida, ¿no? Por el tema es siempre mejorar, porque hay personas de ahí, ¿no? Que están viendo todo eso, que cuidan, pero todo lo demás fue genial. Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, a todos, con esto estamos ya finalizando el Focus Group. Muchas gracias por su disposición de estar acá presentes en este Zoom virtual para compartir su experiencia como visitante, como turista, tanto en la ciudad de Arequipa como en todo el departamento de Arequipa. Muchas gracias por compartir su perspectiva sobre sus experiencias vivas. Y con esto ya estamos finalizando el Focus Group. Muchas gracias otra vez por su tiempo y disposición. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias.